La idea central de Mi Iglesia duerme es que la Iglesia se encuentra adormecida espiritualmente. Para Freixedo, la institución se había desconectado del mensaje original de Jesús y estaba demasiado ligada al poder, al dogma y a la autoridad, dejando en segundo plano los problemas humanos reales y la justicia social. La palabra duerme funciona como una metáfora de la pasividad, el inmovilismo y la falta de conciencia frente a los cambios del mundo moderno. Freixedo acusa a la Iglesia de haberse vuelto incapaz de reaccionar críticamente ante el sufrimiento social y las transformaciones de su tiempo. El libro aparece pocos años después del Concilio Vaticano II, en una época en la que muchos sacerdotes y teólogos intentaban renovar profundamente la Iglesia. Querían acercarla más a la gente, cuestionar estructuras rígidas, modernizar el pensamiento religioso y dar más importancia al Evangelio que a las normas tradicionales. Freixedo consideraba que esa renovación avanzaba demasiado lentamente y que estaba siendo frenada por la jerarquía eclesiástica. En su obra critica el autoritarismo religioso, algunos dogmas que veía como irracionales, la distancia entre la Iglesia y el sufrimiento social, y también la pérdida del espíritu crítico dentro de la institución. Salvador Freixedo escribió Mi Iglesia duerme en 1968, cuando todavía era sacerdote jesuita. El título expresa una crítica directa hacia la Iglesia católica institucional de su época, a la que acusaba de haberse alejado del espíritu original del Evangelio y de permanecer pasiva frente a los problemas sociales y humanos del mundo moderno. La obra generó una gran polémica. Fue prohibida en algunos lugares, provocó fuertes tensiones con los jesuitas y terminó contribuyendo a la expulsión de Salvador Freixedo de la orden religiosa. Después de esa ruptura, Freixedo se alejó todavía más del catolicismo tradicional y comenzó a interesarse por temas como la ufología, los fenómenos paranormales y una crítica cada vez más radical de las religiones. Con el tiempo desarrolló teorías sobre la posible influencia de entidades no humanas en la historia de la humanidad. Por eso, Mi Iglesia duerme suele considerarse el inicio de su separación intelectual y espiritual de la Iglesia institucional, así como el punto de partida de la línea de pensamiento que marcaría el resto de su obra. Los capítulos y temas principales de Mi Iglesia duerme, de Salvador Freixedo, giran alrededor de una crítica profunda a la Iglesia católica de su tiempo. A lo largo del libro aborda cuestiones como el mensaje original de la Iglesia, el legalismo religioso, el clericalismo y el papel limitado de los laicos dentro de la institución. También reflexiona sobre el sacerdocio y el celibato, la autoridad y la jerarquía eclesiástica, los dogmas y la teología tradicional, así como la moral sexual impuesta por la Iglesia. Freixedo critica igualmente la riqueza acumulada por la institución, la forma en que se viven la liturgia y los sacramentos, y el uso del miedo y del pecado como mecanismos de control religioso. El libro termina planteando la necesidad de una renovación profunda de la Iglesia, inspirada en el espíritu de cambio abierto tras el Concilio Vaticano II. A lo largo de la obra, Freixedo mezcla crítica teológica, reflexión social, experiencias personales como jesuita y propuestas de reforma del catolicismo contemporáneo.